quizás como un resumen de trayectoria, un poquito ¿no? de vuestro recorrido, que cada uno podéis contar mucho de esto, pero quizás, Rosa, si quieres empezar tú un poco de... Bueno, yo siempre digo que, bueno, yo no había estudiado para ser cocinera, ni restaurante, ni nada. Yo en casa cocinaba, porque en casa, no sé por qué, mi madre cocinaba bien. Bueno, aparte tengo mi tío que era el que investigó el sensubi es escrito por mi tío, y en casa siempre había motivos de comida, pero yo pensaba casarme y aguantar al marido, pero tuve la suerte de tener mala suerte y no aguanté al marido y me puse a trabajar. Y entonces conozco a gente, es interesante, me divierte mucho. Yo no tengo tanta idea, como decimos, de pesetas, porque yo digo pesetas todavía, pero yo lo que creo es que es un trabajo que si no te gusta, más vale que te dedicas a otra cosa, porque es un trabajo muy, muy sacrificado. Y si el sacrificio es contento, pues yo me lo paso muy bien. Y si es porque veo que hay muchos cocineros que se han metido en cocina, pero es un sacrificio. Si es un sacrificio, que se dediquen a otra cosa, porque realmente son 24 horas. Bueno, ¿tú qué opinas? No, yo opino que para mí eres un referente, ya no solamente en la ciudad, sino en el país. Y como referente, como concepto de montar negocios, modelos que te gustan y que te apetecen, claro, y que realmente te ponen, ¿no? Te ponen. Claro. Y eso es lo que ha hecho Rosa durante muchísimos años, es el gran referente de Barcelona, para mí, claro, es mi ídolo. De hecho, me acuerdo una vez que yo estaba súper estresado, de mala hostia, y me dice, ¿qué te pasa? Dice, hostia, es que tengo 80 trabajadores, que tengo mucho estrés y tal. Dice, tú tranquilo, hombre, que yo tengo 700. Y ahora dije, tengo joder. 1400. Claro. He subido. Claro, digo, me cago en Dios. ¿Sabes? Entonces eso te hace reflexionar. Es muy difícil, yo creo que es muy difícil, al menos para mí, supongo para Rosa también, ejercer un restaurante, ser cocinero, que es mi caso, soy cocinero, que cada vez pago más nóminas, cada vez pagas más impuestos, los riesgos son altísimos en cuestión de, ya no solamente económico, sino de problemas de gestión también, de problemas de gestión, que esto es la problemática más grande que tenemos en resolver los problemas a diario, ¿no? Que salen 2.000 millones de problemas. Y cocinar a la vez, o estar en el restaurante a la vez. Eso para mí es lo más complejo, complicado, porque cuando tengo problemas con la administración, con la Hacienda, con los bancos, con mis propios empleados y tal, yo no puedo coger y ponerme en una partida a cocinar, o tengo que salir, pensar. Es muy difícil para mí gestionar estas dos vertientes, porque al final, como Rosa y como yo, los inversores somos nosotros. Y eso es bueno, el banco, sí, el banco. Sí, y los que pensamos, los que creamos, los que gestionamos, los que invertimos el dinero, invertimos nuestra vida y tal, somos nosotros mismos. Y esto es muy complicado. Nuestra vida es casi lo más verdad, o sea, invertimos nuestra vida. Lo que pasa es que yo te digo, yo en mi caso, por ejemplo, tengo un restaurante y de repente pierdo dinero porque el cocinero se ha ido, ha cambiado de cocinero y tal. Y este cocinero, cambio el cocinero y cambio, por ejemplo, el personal y tal, y de perder a ganar el doble. O sea, que aparte, si las personas que te gestionan en los locales, a veces te hacen ganar y perder. Aunque sea el mismo local, con el mismo nombre y con todo, ¿eh? Dices, porque en el día a día hay múltiples decisiones pequeñas. Porque hay cosas que se te, no sé, a veces yo fuera una que recibía y otro no sé qué, pero a veces de ganar a perder, simplemente porque no son agradables cuando entras, porque no te hacen sentir cómodo, porque muchas cosas, o sea, no solamente es dar de comer, es que tengas ganas de ir a este sitio. Y de repente también con esto, yo tenía, por ejemplo, un cocinero que de repente me dijo, está muy alto de estas cosas, sí, yo tengo un producto maravilloso, el mejor producto, entonces vino uno y me dijo, oye, es que está muy alto la cosa de compras, pues te lo voy a bajar, y me lo bajó, y me bajó, quizá el producto y me bajó esto, pero también bajó los clientes. O sea, que tú me bajaste el precio, al cabo de 25 o un mes me di cuenta que el tío me hacía que los números fueran mejores, pero clientes venían menos. O
sea que esto, el que monta negocios tiene que darse cuenta de que también es mucho todo. Primero es la idea que tienes tú, porque yo, por ejemplo, empecé con el mordisco, y el mordisco fue una idea que creo que en este momento me doy cuenta de que fue una buena idea. Mi idea era, yo estaba sola, me había separado, yo tenía 4 hijos y con mi marido pues no ganaba dinero él porque se asustó claro, es que éramos 2 niños, y yo veo mis nietos y pienso, como yo tenía 4 hijos cuando mis nietos ya tienen 25 y no han hecho nada más que ir al colegio, no sé. Bueno, al colegio, lo que sea. Pero yo tenía 4 hijos, entonces me monté este negocio para ganarme la vida, porque en casa yo siempre venía gente, amiga de como tenía 4 hijos, venían muchos amigos de mis hijos, y siempre, no sé por qué, todavía me pasa, tú también lo sabes, vienes a casa a comer, Sí. me encanta dar de comer en Ibiza, me encanta dar de comer a la gente, y de repente un día dije, pues en vez de dar de comer, de dar de comer a gente gratis, pues me monto un poco mejor y doy a 40 personas y cobro. Y así tendré el dinerito para mí. O sea que la idea no fue un negocio que me lo invento, que no sé, fue cómo solucionar este problema porque necesito que me entre dinero a casa. Y entonces lo que tuve mucha idea es porque yo estaba sola. Entonces cuando iba a un restaurante me preguntaban, ¿comes sola? Sí. ¿Comes sola? Sí. Bueno, yo no digo lo que pensé. Entonces dije sí, como sola, pero bueno, estaré sola, pero entonces pensé que la gente sola, no había nadie en Barcelona pensando en este tipo de gente. Entonces, monté esta barra larga que hasta el rey de España se me sentó 3 o 4 veces con el rey de España ahora, con un guardaespaldas porque venía mucho la princesa, y entonces pues era gente sola, pero tuve la suerte que la gente sola que vino, como yo también soy un poco artista y no sé qué, pues me vino Marceló, Mariscal, Fernando Amat de Vinson, Michelax, entonces aquella mesa fue muy, muy, muy interesante. Pero fue muy interesante porque yo daba un producto diferente. Y la idea del producto diferente era, porque esto es lo que me doy cuenta de que he pensado siempre para hacer un negocio. Yo pensaba, en cocina éramos 2, una cocina de casa particular, que no era cocina de profesional, y hoy un chico, que todavía lo tengo, José Santiago. Entonces, cuando llegaban, esperar era yo veía otros restaurantes que te sentabas, tardabas 1 hora. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Pues mira, mientras yo en cocina cocino, pues tienen que ir a buscar las ensaladas, que ahora ensaladas hay en todas partes, pero en aquel momento era yo la única. Entonces, ensalada de pollo al curry, ensalada de cosas, de lentejas, ahora todo el mundo tiene, de patatas, no sé cómo eran, ya ni me acuerdo. Y todas ensaladas raras. Entonces, cogías 3 ensaladas y mientras iban las ensaladas, yo en la cocina marchaba la comida. Y entonces, cuando te sentabas, comías y ya te traía el plato, entonces no esperabas. Y esto fue una idea inteligente, porque luego la gente continuaba viniendo. Todo el mundo que estaba solo, así, venían a mi restaurante. Y esto fue pensar que no esperara. Y luego también, otra idea era, yo no me atrevía a hacer un restaurante. Yo dije, no es una comida, es un mordisco. Entonces, la idea de que la palabra mordisco era porque yo no me atrevía a un restaurante. Y entonces era un trozo de pan con un solomillo, con una salsa, bueno, 3 o 4 salsas encima muy buenas. Pero el solomillo estaba encima de un poco de pan. Y entonces yo no tenía que hacer ni patatas fritas, ni adornos, ni nada. Y entonces era la carne y marchando. Y con 2 personas en la cocina empecé mi primer negocio, que luego tengo unos 24, pero bueno. Sí. Pero esto es pensar un poco la imaginación. Sí. ¿Y tú, Carlas, también tu primer proyecto, ¿no? Vienes del bully, ¿no? Y sí. montas... Bueno, el primer proyecto que yo monté, yo lo monté porque, bueno, un día con Ferran hablando, estábamos vendiendo de la hacienda Boñazuza en Sevilla, y yo dije, Ferran, o sea, yo necesito ganar más dinero. Tenía exmujer, niños y tal. Y Ferran me dijo, ¿y cuánto quieres ganar? Y dije, mira, 400.000 pesetas. Y si no, me tiene que montar mi negocio y tal. Y dice, pues móntate el negocio. Sí, eso fue, siempre me he quejado de esto, pero la verdad es que se lo tengo que agradecer. Esto es la mala suerte que de buena suerte. Porque yo estaba bien como estaba, quiero decir, yo estaba feliz trabajando de cocinero para Ferran, además acerté en el sitio, en el momento, todo. Y
yo cuando empecé en el Bulli, ahí empezó el primer pinito. O sea, he vivido toda la trayectoria de Ferran y yo estaba feliz de estar ahí. Lo que pasa es que necesitaba dinero y por eso me monté mi primer negocio, el Comerç 24. Y bueno, la verdad es que fue todo un éxito al principio y bueno, a partir de ahí mi idea era montar, o sea, yo sabía que el Comerç 24 era un modelo de negocio que cerrábamos 2 días, que hacíamos 80 personas al día, que estaba pendiente de un hilo muy fino, muy delgado, y en cualquier momento que baje un poco el trabajo yo me voy a pique, ¿no? Por eso monté mi segundo negocio, porque pensé, hombre, el día que esto vaya mal, que algún día puede ir mal, o vaya una crisis, o qué sé yo, cualquier cosa, tengo que tener algo para cogerme, ¿no? Y monté el Tapas 24, porque era un modelo que, además yo por las tardes iba a comer a cualquier bar y tal, y estaba un poco harto de no encontrar sitios con productos decentes, rápidos, un bar para poder comer todas las tardes. Y monté el modelo de bar que a mí me gustaría encontrar por las tardes para comer. Y por eso monté el Tapas 24. Y a partir de ahí ya fue una historia de ir montando porque al final entras como una rueda de que tienes gente, tienes gastos, tienes inversión, no sé qué, coño, pues necesito montar otro porque necesito ingresar más dinero. O sea, al final es como una inercia que va cogiendo velocidad, que la creas tú mismo, ¿no? Nadie te obliga, ¿eh? Pero sí que la situación te obliga. Y otro momento es la ilusión. O sea, a mí cuando, por ejemplo, me dicen, o sea, ¿te gustaría montar un bar aquí en este sitio? Es un bar entrañable y tal. Hostia, cojo una trempera de cojones. ¿Sí o no? Es como... Y entonces ahí somos como las novias al principio, ¿no? Las novias al principio... Hostia, las llevas a bailar, a cenar, no sé qué. Pues es lo mismo. Y entonces esa ilusión junto con esa inercia empresarial que llevas, pues hace que montes cosas, ¿no? Y es lo que me ha pasado. Y muchos momentos estaba a punto de tirar la toalla, muchos momentos, ¿no? Porque para mí lo más difícil claro, a mí nadie me ha enseñado a ser empresario, que soy más empresario cocinero. Bueno, soy empresario con chaquetilla, por decirlo de alguna manera. No, pero el cerebro de empresarios es cerebro empresario. O sea, hay cocinero y empresarios, y hay gente que tenemos necesidad, porque yo tampoco nací para ser empresaria. Pero hay algo que te encanta meterte en este jaleo. Y que, no sé. Pero tú compartes lo que él dice de cómo un proyecto te lleva al otro, te ilusiona el hacer realidad una idea. Un proyecto lleva a otro y luego te vienen ofertas y te vienen no sé qué. Y luego de repente ahí te vienen ofertas y dices, yo aquí no sacaré partido. Y otros que yo el segundo que hice es porque el mío era pequeño y tuve que tirar sacar el mordisco para hacer el hotel. Porque el local aquel es donde he hecho el hotel. Y entonces me ofusqué por alrededor. Y alrededor me salió lo que es Tragaluz ahora. Y entonces, cuando lo dices, el mordisco, y lo miras y dices, no me sale mordisco, porque es como una persona que no le va el traje. Yo dije, este local no le va el traje de mordisco. Y entonces hice el Tragaluz. Y entonces luego el japonés, ¿por qué? Porque fuimos a Japón, yo quería tapas también, que la gente se sentara, porque siempre tengo la manía de que la gente sola, está obsesionada con la gente sola. Entonces, el japonés, pues te sentabas unas barras largas y entonces te sentaban y se sentó la Samarán con un tío con la cresta naranja y cuando los vi todos sentados en estas mesas largas dije, he conseguido lo que quería. La Samarán elegantísima y la cresta al lado en las mesas así juntas. Y es una cosa que yo me apetecía. Pero te inventas cosas, te inventas esto porque te divierte, pues era comer, no quería hacer tapas porque en aquel momento las tapas eran de patata, eran unas tapas que no las tuyas, eran lo típico, pan con pan. Sí, y entonces dije, pues vamos a probar japonés. Y entonces la gente sentaba y la idea también, porque siempre yo tengo una idea por el motivo. Entonces la idea era que un chico joven pudiera comer 5 cosas por un precio muy razonable, porque entonces eran 3 amigos pedían 6 cosas, entonces la factura, habían comido 6 cosas diferentes del japonés, se dividía en la factura y les salían a 1000 pesetas.
Entonces, habiendo comido 6 cosas diferentes. Y en aquel momento, como el japonés tampoco estaba conocido, solamente había un japonés muy elegante que costaba un huevo ir, pues inventabas cosas. Entonces te divierte inventar cosas que se metan en la ciudad, no sabes por qué. Pero te sale porque por la noche vas pensando tonterías. Sí, hombre, yo pienso que crear conceptos o crear restaurantes que te gustaría o que piensas, no los montas porque no haya nada, porque muchas veces cuando montas cosas desconoces si hay algo parecido o no, pero los montas por ilusión, porque te empuja la ilusión y la motivación a eso, ¿no? Yo creo que esto para mí es básico. De hecho, yo he aprendido más de los errores que he cometido muchos errores. He montado desde un Django que era hacer butifarras por el mundo y tal, con camión. El camión todavía lo tengo, si lo quieres te lo vendo. No te deja la colada, no te deja la colada. Te deja poner manta, pero no te deja camión. La colada, no veo la manta puedes, pero el camión no. Pero he montado esto, en la Harley Davidson también montamos una historia, pero... Entonces, de todos estos errores que fueron un momento rápido, de pocos meses, fracasar de alguna manera, o cerrarlo, o ver que te has equivocado y entonces decir, oye, estoy perdiendo 800.000 euros, dejemos de perder más, ¿no? Entonces cierras. Digo 800 como pueden ser 200 o 1.000.000, pero todos estos conceptos, como puede ser la Harley Davidson, el Django, en el velódromo me pasó lo mismo, en diferentes espacios gastronómicos que yo estaba súper ilusionado, porque, por ejemplo, el velódromo, yo era donde iba a jugar los billares y a tomar las primeras cervezas antes de salir por la noche, con los amigos, ¿no? Eso es lo que hacíamos. Entonces, tocarte ese bar para llevarlo era como un reto y una ilusión muy grande. Luego no... Pues, bueno, es igual, el socio. Sí, yo creo que los socios yo nunca me he llevado bien, pero porque al final no me he llevado bien por un motivo básicamente, porque yo me gusta hacer lo que me da la gana y no dar explicaciones a nadie. Y eso no puede ser. Cuando tienes socios, eso no puede ser. Lo demuestra. Ya, y mi vida lo demuestra eso. Pero haces las cosas por ilusión, y vuelvo un poco al principio, que haces las cosas por ilusión. Yo, el velódromo, cuando vino el señor Moniz, o sea, me puso un contrato encima de la mesa, yo cogí el contrato y dije, mira, Jorge, este contrato, yo ahora mismo soy un cocinero y voy a comprar petardos y lanzo petardos encima de la plaza. Era un contrato millonario, o sea, un contrato de verdad muy bueno. Y dije, pero yo no soy cocinero, yo soy empresario. Digo, ¿vamos a medias o nada de nada? Y fuimos a medias. Y entonces estuve proyectando ese proyecto durante 2 años, sin cobrar un duro, porque ya era socio. Ya que si soy tonto. ¿Sabes o no? Tonto. Tonto del culo, porque claro, o sea, podía estar 2 años cobrando un pastón, pues implicando a mi gente, invirtiendo dinero, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando abrimos, el primer día ya nos peleamos, ¿sabes? Pues ya nos peleamos. Entonces, eso te demuestra, y soy súper amigo de Jorge, quiero decir, una cosa es la profesionalidad y la otra es el tema personal, ¿no? Pero ahí aprendí muchísimo porque él tenía mucha razón en todo lo que él decía. Pero yo en ese momento lo vivía de una manera que necesitaba otra cosa, o sea, necesitaba trabajar de otra manera. Y eso lo he reflexionado muchas veces y tal, porque tenía uno de los mejores socios, posibles socios de Barcelona, a nivel económico, de implementar cosas conceptuales y tal. Pero eso me demostró que yo no puedo tener socios. Yo, por mi manera de ser, no puedo tener ataduras, digámoslo así. Ataduras que me obliguen a dar explicaciones cada día. Cuando yo tengo que dar explicaciones cada día, rompo la baraja. Pero aprendes mucho más de estos errores. Lo que pasa es que los errores que son fracasos, que para mí no son fracasos, son experiencias, porque al fin y al cabo, fracaso, yo desconozco lo que es. Porque hay una frase que siempre digo que nadie se equivoca, el que no hace nada nunca se equivoca. ¿Sabes? No, te equivocas muchas veces y aprendes. Y realmente Rosa es una de las personas que ha hecho mogollón de cosas, muchas más que yo, pero te equivocas y aprendes mucho de los errores. Pero vuelvo al principio, o sea, la ilusión es el motor de todo eso, el motor, la motivación. No, y lo que monta un negocio también que no copie, porque las copias son muy absurdas. Entonces, la copia
yo creo que puedes inspirarte y coger ideas, pero copiar nunca sale, porque todo el mundo que me ha copiado, que hay gente que me ha copiado hasta con esto, no les ha funcionado, porque eres tú que tienes que crear la idea, y si copias no funciona. Si a Rosa la ha copiado toda la vida, toda Me la he copiado vida. hasta errores. Sí, pero te han copiado porque eres innovadora y estás por delante de todo el mundo. Pero no porque esté por delante, sino porque en el momento que ha hecho las cosas, pues ha estado en momentos, pues es una privilegiada, una adelantada. Es verdad eso. Y yo reconozco que el primer negocio que hice después del mordisco, que el mordisco, ya te lo he explicado, fue una cosa, es un mordisco, no es una comida. Cuando empecé el tragaluz, quería que fuera un Vía Veneto y un no sé qué más moderno, que pudiese ir más vestido y todo un poco más así. Y primero lo hice un poco más elegante, me equivoqué y luego, bueno, es el tragaluz. Pero, y luego lo he cambiado el tragaluz, porque de repente pensé, se me envejece. Y entonces le dije, como las mujeres, tengo que hacer un lifting. Entonces le hice un lifting al tragaluz fenomenal. Entonces metí la cocina en medio, que la gente pasase. Entonces ahora cuando subes al tragaluz yo estoy orgullosísima, porque en Paseo de Gracia subes por la escalera y pasas por la cocina para ver otra vez el cielo. Es una experiencia fenomenal. Pero este sí que no me da dinero. Estas experiencias. No, ya. Y luego me pasan cosas de estas, por ejemplo, yo tengo muchos sitios con cristal. Y esto también fue culpa de mi hermano Jacinto. Mi hermano Jacinto tiene una casa en Ibiza maravillosa y mi hermano me hizo una casa con unos techos de 3 metros y pico, en una casa particular, con cristales. Y de repente yo era sola y yo iba y limpiaba yo con mis hijos. Y decía, Jacinto, ¿cómo quieres que se limpien los cristales? Si quieres saber cómo se limpian los cristales, si este es el motivo, te haré una casa vulgar. Y para no ser vulgar, pierdo una cantidad de dinero en limpiar cristales. Ya. Pero no soy vulgar. Sí, es verdad eso. Es Uy, verdad. y en Y este tú la casa la has visto. Y tanto. Rosa, Y la en adivino. este recorrido, ¿qué piensas que ha cambiado a la hora de montar negocios en Barcelona? Es decir, Para empezar, la he colado. Pero no es verdad esto, Rosa. A ver, no es verdad. No es verdad. A mí me está jodiendo cada mañana. No, porque cuando ahora está la colado, pero Sí, antes está estaba el embarazada por Trías. joderme a mí, ¿eh? No, antes estaba el Trías, perdona. Y con todos estos problemas de Sí, terraza, también, es que es ella ha igual. tenido un montón de problemas, porque, por ejemplo, el Hotel LOM, que es un hotel donde el lobby, que ella quería que fuera un sitio de Barcelona, de encuentro, con la discoteca, con el bar, con todo esto y tal, usted, se lo están cerrando todo. Hombre, porque no puede cantar, no puede aceptan discoteca, esto. no dice, pues si no hay discoteca, ahora no puedo la terraza, si no puedo nada, pues yo no puedo mantener una calidad, porque luego hay otros hoteles que tienen... Pero esto ya te pasaba con el Trías, ¿eh? Con el Trías, también. Ah. El colchón yo tengo que cambiarlo muy a menudo. Sí. Las moquetas, que no son moquetas, que son alfombras hechas a mano, aunque son de mi color, pero hechas a mano, todo esto lo tengo que, para que tenga calidad, porque si pongo moquetas se nota que, no sé. Entonces yo tengo que tener todo esto, pero esto me lo mantienes y luego me deja tomar copas por la noche. Claro. Si me quita las copas, entonces los números no me salen. Pero esto te pasaba antes con los gobiernos que han habido siempre. O sea, la regulación en esta ciudad ha ido complicando y está complicando muchísimo las cosas. ¿De qué se trata? ¿Cómo pongo? Yo me acuerdo de un artículo de La Vanguardia que escribiste que si el Gaudí Hombre. estuviera ahora en vida, la pedrera no existiría, ¿no? Claro, es Y esto creo que es una realidad. O yo para empezar el hotel, si veis que es raro por llevar la contraria, como Ya, siempre. ya. Entonces, te explico la normativa. La normativa es 80 centímetros en el Paseo de Gracia. Esto es en el año 2000. Yo estaba haciendo el hotel, se llama ON porque era justamente el año 2000, y cuando ponía las velitas de fin de año, ponía MM y 3 ceros. Y si lo miraba por aquí, ponía OM, y por aquí ponía 2000. Y entonces, por esto se me ocurrió el año... O sea, que el hotel lo inauguré en el año 2000. Entonces, la normativa era una ventana 80 centímetros. Pero yo dije, en el año 2000, yo estoy en la cama y tengo una ventanita de 80 centímetros. Y todo esto es pared y todo esto es pared. Y lo encuentro horroroso. Y dije, no puedo. Entonces ahora en el hotel tengo una ventana de aquí a allí, esto está abierto, y de aquí a aquí hay los 80 centímetros. Pero esto es presentar proyectos arquitectónicamente, cambiar al arquitecto que te haga otra vez la fachada.
Pero ahora el hotel me han dado la mejor fachada de Europa y me ha costado un huevo que fuera la mejor fachada de Europa porque quería, si hubiera dicho 80 centímetros, 80 centímetros, hubiera sido como muchos locales que hay en Paseo de Gracia que son horribles. Esa es la problemática, una de las problemáticas que yo, por ejemplo, ahora estoy viviendo mucho con el tema del técnico en el ayuntamiento, en todos los sectores, desde Praxis Jardins a todo esto, por el tema de normativa. Quiero decir, hay un problema de que si tú quieres hacer las cosas, yo no digo bien, porque viene más muy subjetivo, No, bien. pero quieres hacer unas cosas particulares por la ciudad y por ti, y te gastas 2 millones de euros o 3 millones de euros en un proyecto con mucha ilusión, un proyecto donde tu prestigio como ciudadano de Barcelona, como cocinero o como lo que sea, ¿Y por ego? Y por egos, por todo, pero puedes salir de una manera tal. No viene el ayuntamiento y te dice, o sea, hay trabas y pegas para todo. Yo, por ejemplo, ahora acabo de montar una cosa pequeña que me ha costado una pasta increíble. Y puse la terraza, bueno, me han hecho quitar la terraza, una terraza para 24 personas y tal. Y entonces he ido al ayuntamiento y digo, a ver, mira, yo no sé si te gusta el restaurante o no te gusta, pero yo me he gastado aquí 2,5 millones de euros. A ver, si yo no tengo la terraza y tú me dices, yo te la voy a dar de aquí a un año, yo ahora mismo cierro el restaurante y lo abro de aquí a un año. Yo estoy muerto sin la terraza. Dentro me caben 35 personas y fuera 24. Explícame tú cómo tengo que pagar esto en el banco, esos 2,5 millones de euros. Claro, el problema es mío de haberme gastado esto, me podría haber gastado 300.000 y hacer cualquier cosa pues más sencilla, con otro tipo de mobiliario, no sé qué, no sé cuánto y tal. Entonces, yo lo que digo es, yo pago impuestos. Yo no tengo 1.400 personas, pero tengo 200 personas en plantilla. Y pago un pastón de impuestos increíbles. Y llego al ayuntamiento y me tratan como un delincuente. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, a ver, es al revés. Es decir, vosotros estáis trabajando para nosotros. La administración forma parte de como mi empresa, yo tengo directivos que los escojo yo por mi empresa. Y el país es nuestro. Quiero decir, de la gente que hace las cosas y de la gente que paga impuestos y tal. Y tienen que darnos servicio. Es de lo que yo me quejo. Y el servicio es decir, a ver, Carlos, para hacer la terraza, házmelo así, de esta manera, pum, 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 no me pongas esto, no me pongas aquello, no sé qué, no sé cuánto y tal. ¿Ok? Ok. Y paga los impuestos, y paga la pasta. Y esto tendría que ser así, de esta manera. Y da igual que sea la Colau, que el Trías, que, todos los alcaldes que han pasado por Barcelona, de los partidos distintos que han pasado, al final, los que mandan son los técnicos. Y los técnicos, depende del panorama político que hay, pues se quedan inmovilizados. Pero no saben, ¿eh? O sea, a mí si fuera un técnico con conocimiento de técnico, aún lo lavaría. Claro. Pero es un pobre funcionario que no sabe lo que es técnicamente nada. Nada. No. Y luego si encima el tema político, o sea, el panorama político los deja inmovilizados porque si están acojonados, porque si mueven un poquito los capan, o les pegan la bronca, entonces no hacen nada ni dejan hacer nada. Entonces una ciudad como Barcelona, que ha sido una ciudad pionera en el diseño, en la gastronomía, en la arquitectura, en muchas áreas. Imagínate. Se está quedando capada en el sentido creativo. Pero ¿tenéis vosotros esa percepción de que la iniciativa de nuevos proyectos que tengan un valor añadido no salen adelante porque no dejan? A ver, una de las cosas que mi hijo intentaba hacer en la calle del Pi, recuperar tirando las galerías Maldá, no sé cómo se llaman las galerías aquellas. Las galerías Maldá. Tirar todo fuera, ha pagado todo de tiendas para que se fueran. O sea, se fueran. Una vez fuera, hemos hecho un proyecto tirando la galería Maldá, queda la mitad fuera y se ve el jardín del palacio. Y todo esto pagado por nosotros. Y entonces sí, que había un restaurante que se veía el jardín del palacio. Y todo esto pagado nosotros. Ha dicho que no. ¿Y por qué? Porque ahora hay una normativa que no se puede hacer un restaurante nuevo ni nada nuevo en la zona de Barcelona, de este centro. Y no puedes hacer un hotel. Ahora, si eres chino, sí. Pakistaníes y chinos, sí. Oye, y cambiando un poco de tercio ya por ir un poco ya vamos hacia el final. En todo este recorrido, ¿el cliente cómo ha cambiado en Barcelona?
A ver, perdona, yo creo que el cliente no ha cambiado en Barcelona, sino tenemos más tipos de cliente o más tipologías de cliente. Por suerte, por una gran suerte, Barcelona es una ciudad muy visitada, ya no digo por el turismo, sino el turismo por ser de Manresa o de Holanda, ¿no? Y gente que viene con ganas de disfrutar de la ciudad, con ganas de gastar y con ganas de tener lujo en todos los sentidos, ¿no? Y incluso la gente que ha venido a vivir de fuera a Barcelona, porque es una ciudad fantástica para vivir, una ciudad pequeña, a 2 horas de cualquier ciudad importante de Europa, con playas, con mar, con arquitectura, con gastronomía, con arte, con infraestructuras muy buenas a nivel de colegios, de medicina, de todo, ¿no? Pero vaya Entonces, pronto. y esta tipología de gente tan distinta son, por ejemplo, a mí me han cambiado, por ejemplo, yo tengo muchos clientes de fuera, que no son de Barcelona, incluso te diré que tengo más de fuera que de Barcelona. Yo también. ¿Sabes? Si no tuviese Y digo que es una suerte. arruinada, si no fueran Sí, turistas. Si no existen sí. turistas, arruinada. Sí, y creo que sí. Yo igual, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, porque la gente de fuera también nos hace dar valor a las cosas, tanto a los barrios como a la gastronomía, como vienen con ganas de gastar. Es como cuando nosotros vamos fuera a Nueva York, vamos a Londres y tal, gastamos más, queremos servicios. Entonces esto nos ocurre en Barcelona de una manera muy grande y esto es una gran suerte. Pero de todas maneras, lo que estoy diciendo, que lo que damos nosotros, te lo dan en Londres y lo encuentran baratísimo. Ya. Porque nosotros hacemos una comida, primero, para empezar, por lo menos mis frutos, como igual que los tuyos, son de región, no son grandes campos de productos. Cogemos huertas pequeñas que son más caras, porque el pobre de la huerta lo hace mejor y más se dedica más que con fábricas de tomates. Pues todo esto es más caro. Lo hacemos muy bueno, la calidad mucho mejor y cocinamos bien. Y tenemos, por lo menos tú y yo, tenemos una estructura y una decoración que también está bien. Y luego tú vas a Londres y lo mismo que yo doy te cuesta 100 euros y lo encuentran barato. Y aquí dicen, 19 euros, 19 euros. Sí, esto, mira, el otro día me pasó un caso. Es verdad, ¿eh? El otro día me pasó un caso con el nuevo restaurante. Vino una clienta de aquí, de Barcelona, y a la hora de la cuenta me dice, ostras, me has cobrado una gamba a 12 euros. Digo, ya. Digo, una gamba a 12 euros. Digo, ¿sabes cuánto me cuesta la gamba? Te lo diré, ¿eh? Digo, 85 euros el kilo. Gamba sí, gamba grande, XXL. Claro. Dice, a mí me cuesta esta gamba entre 7 y 8 euros de coste. Digo, ¿a cuánto la tengo que vender? Claro, es lo No me estás pagando ni el cocinero, ni la decoración, ni nada. O sea, a mí no me interesa venderte gambas, me interesa venderte patatas o arroz, ¿me entiendes? Y entonces, gente de aquí, con gente que es cliente, no es gente que venga una vez al restaurante al año, es gente que se mueve. Entonces, los de aquí somos más provincianos en ese sentido y no es un desprecio, lo digo de manera objetiva. Es decir, o sea, no nos damos cuenta realmente de lo que tenemos, o sea, pagar las gambas a 12 o a 20 euros, porque luego hay clientes que me dicen, es que la gamba esta tiene que costar 20 euros, digo, ya. Y luego me las como yo todas, o ¿qué hago con ellas? Es decir, el cliente local me dejará de venir si yo pongo la gamba a 20 euros. La tengo que poner a 12 y encima le resulta carísima. Esto es lo que pasa en España. Eso es un ejemplo de lo que ocurre, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no se valora, es muy difícil, sí. Es muy difícil. Porque además hay esto. Yo, por ejemplo, ahora Cornelia lo estamos arreglando y será tomate y tapas. Se te ha colado. Asiáticas. Y al lado pues hay una panadería que pone comidas a 4 euros. A 4 euros la comida. Sí. Una panadería. Que claro, los impuestos de la panadería es diferente, el personal también tiene unos impuestos diferentes, y te lo ponen al lado y da comida por 4 euros. También tampoco no es justo. No. 4,60. Bueno, no es justo. Tengo fotos y todo, para verlo. ¿Valencia? Me gustaría que comentasen un poco más esto de querer hacer cosas para la ciudad, pero luego están diciendo que gran parte de sus beneficios vienen del turismo.
es un poco contradictorio, ¿no? O sea, querer hacer más ciudad, pero una ciudad no es para los ciudadanos, es Pero para los cuando- turistas. Por esto, no sé. Yo lo que dicen que lo que hacen es que no quieren turistas, pero sin turistas no podemos pagar sueldos. O sea, es una cuestión. Yo acabo de venir de Madagascar y el país muy bonito y me dio muchísima pena ver que la gente no tiene futuro, porque no hay turista en nada, la gente está allí y ves niños y ves gente guapísima y tal, y dices, no tienen futuro. Pero porque si hay turistas, pues se venden cosas, se vende ropa, entonces el que cobra, pues también compra otra cosa. Y cuando ves que el país está cerrado, no hay movimiento ni para comprar zapatos, van descalzos. Entonces, es toda una medida de que esto que no, que no queramos en Barcelona haya turistas, lo encuentro absurdo porque genera dinero y hasta el empleado tiene dinero para generar dinero, hasta el empleado. Yo creo que no es una contradicción. Quiero decir, cuando yo digo de hacer cosas para Barcelona, lo digo en dos sentidos básicamente. Uno, como decía Rosa, es un ego personal mío, absolutamente. Y dos, pienso que yo tengo la obligación de hacer cosas más o menos que valgan la pena para Barcelona porque es la imagen que se llevan los de aquí y sobre todo la gente que nos viene a visitar de fuera, ¿no? Y no es que haga cosas para los de fuera, sí que hago cosas para los de fuera, absolutamente, y para los de aquí. Quiero decir, hago cosas, ¿vale?, para Barcelona, dentro de un marco de un ego empresarial, etcétera, 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 pero siempre con una apuesta para y por Barcelona, porque yo pienso que una de mis obligaciones es hacer algo amb cara i ulls, porque me satisface y porque creo que la gente, o sea, cuando yo monté el Tapas 24, por ejemplo, estaba muy enfadado porque la gente que nos visitaba se llevaba una imagen de las tapas, que es una de los productos, conceptos culinarios nuestros de nuestro país, y hablo no solamente de Cataluña, sino del país, que era un desastre, es un desastre. Igual que cuando comen paellas o comen la sangría, por ejemplo. ¿Cuántas sangrías? ¿La paella o la de pez vela? La de pez vela, sí. Qué buena. No paras, ¿eh? La pez vela es mía, que es buena. No, la paella no de tu local, del mío. De pez vela tuyo, Que se come muy bien la paella. No, estaba haciendo publicidad. Pero yo creo que vivimos en un mundo que cada vez nos visitamos más, es un mundo más pequeño, estamos, digo, a 2 horas de cualquier ciudad importante de Europa y a mí me da igual que vengan de Londres, de Frankfurt o vengan de Mataró, porque al fin y al cabo es gente que nos visita. Entonces, esto crea riqueza, como dice Rosa, crea riqueza. Y menos mal que crea riqueza y que crea también cambios y maneras de comportarse, ya no solamente en los restaurantes, sino de comportamientos, es open mind, o sea, abrir la mente un poco. Sí. Y suerte hemos tenido en Barcelona del turismo, porque hemos pasado como de puntillas por la crisis, sobre todo lo que son servicios, más que otra industria, ¿no? Pero en Barcelona también hemos tenido dos tipos de empresarios. Nosotros, que nos gusta y hacemos que sea bonito, y luego hay otros locales que veo que lo que les interesa es dinero. Entonces, no, ni van ellos nunca a verlo, ni hay cariño. Entonces, estos a veces ganan mucho más que nosotros porque, claro, es diferente. Claro, yo cuando voy, pues ya esto así, ya pone más patitas, no sé qué. No, además pasa una cosa, que las ciudades, más mejoramos, las ciudades cada vez son más parecidas todas. Es decir, todas tienen Starbucks, Burger Kings, o sea, marcas internacionales que muchas veces paseas por sus más céntricas calles y son exactamente iguales todas. Tienen Zaras, Mangos, no sé qué, no cuánto y tal. Sin despreciar este tipo de marcas, pero no sabes si estás en Barcelona, estás en Frankfurt o estás en... Yo prohibiría. En no sé dónde, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que nos une con Rosa es la identidad. Quiero decir, hacer cosas de identidad propias o con carácter no que nos diferencie de estas marcas, sino cosas que nos motivan porque queremos hacer cosas, porque nos gusta hacer cosas y chulear de ellas. Diferentes, porque todos tus restaurantes son diferentes y los míos son diferentes, sí, con diferentes proyectos. O sea, lo más cómodo es haber hecho un mordisco, que ayer hicimos otros 280 con 80 plazas, 280 personas, los míos son...
El mordisco hace 30 años que lo inauguré. Y tengo, como eran 5 personas, los 5 personas aún están conmigo. 30 años conmigo. Claro. Y aguantándome a mí, ¿eh? No, ya. No, tiene tela, sí. No, pero pues esto, que aún me quieren tal, pero me ven allí, me ven que trabajo, me ven no sé qué, y hay el empresario que lo único va a mirar números. Yo no, yo a veces los números ni me los miro. Yo lo que quiero es que el cliente esté bien. Yo lo que hago muchísimo es un anfitrión, tú no eres un camarero, tú eres un anfitrión. Cuando entra alguien en tu casa, es que le dices hola, ¿qué tal? Y no te vas a la cocina y dejas a tu amigo que venga a comer sin hablarle, es que le saludas, pues tómate una copa, espérate un momento. Todo esto de hacer anfitrión hace que la gente se encuentre a gusto. Luego por las noches también tengo musiquita, que cantan. Intento que cuando vengan a mis locales se lo pasen de miedo. Y vuelvan, El otro día y vuelven. Pues, daban un dato importante de Barcelona como la ciudad turística de lujo, la segunda más importante del mundo después de Nueva York. Es verdad. ¿Vale? De lujo, turismo de lujo. Y esto es un dato muy importante, quiero decir, porque lo que nos puede diferenciar, la única diferencia en la hostelería, de alguna manera, es el que te da lujo y el que no te lo da. Y cuando el lujo, me refiero a todo, en general, la hospitalidad, la calidad del producto, la calidad humana, la identidad del propietario, del chef, de quien sea. Es que yo creo que lo que habéis dicho es, ante la homogenización del comercio en las grandes ciudades, Claro. Proyectos gastronómicos sirven para crear una identidad de ciudad, ¿no? Sí, Creo que es interesante para sí, poner en valor sí. Que al final no solo son restaurantes, Sí. sino son proyectos que dan Mira, identidad. esto lo puedes a la ver, ciudad, ¿no? esto está muy claro, por ejemplo, en los aeropuertos. Los aeropuertos, tú no sabes dónde estás realmente, ¿eh? Y ahora mismo hay una tendencia, ahora mismo se ha cerrado el aeropuerto de Barcelona en el concurso público, que por cierto nos presentamos. También. No me habías dicho nada, ¿eh? Total, No sé, porque, no sé si al final sí. pero porque nos vienen a buscar porque necesitan, Que tengan necesitan, no es porque quieran, porque les guste, sino porque necesitan estar al día, y estar al día es que el aeropuerto de Barcelona sea de Barcelona, que el de Madrid sea de Madrid. Entonces buscan cosas que identifiquen ese aeropuerto con la ciudad. Y una de las son los chefs o la gastronomía que te puedes encontrar en la ciudad reflejada en el aeropuerto, ¿no? Pero yo me monté hace unos años, cuando hice en el puerto de Barcelona, un local maravilloso que era muy parecido a Cuinas, el Cuinas Santa Caterina, y me lo ganó, bueno, un muy amigo mío, Robledo, pero haciendo una comida muy vulgar. Ya. Porque claro, gana porque puede dar más. Ya. Pero el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, ¿tú sabes ya cómo va? Sí, pues yo no. Yo sí, pero bueno, era que tú, la primera vez, ahora no sé, tú dabas un tanto por ciento de lo que hacías. Si ponías más camareros para que fuera más rápido, como es el tanto por ciento, ganaban más ellos, pero tú también perdías más. Sí, entonces, cuando mejor lo haces, más pierdes. Sí. Esto es la filosofía política de esto, encuentro absurdo. Es al revés. Si usted tiene que necesitar 5 camareros, pues necesita 5 camareros para que vayamos rápido, para que se coma bien. Entonces, al final, en los aeropuertos hay 2 personas porque gastas menos y vas a cobrar lo mismo. No, ya, absolutamente. Es una cosa absurda. Trabajo en las redes y estamos notando algo ahora que me sorprende mucho, es que tenemos una demanda por contenido que, por ejemplo, se publicó un mar de montaña, una foto muy bien cuidada de un chef, un nuevo talento de Barcelona, y del otro lado pongo una ensalada con, no sé, un trozo de aguacate, una foto también muy cuidada, voy a tener 2-3 veces más interés de la gente por la ensalada. Y me estaba preguntando si habéis notado, porque estamos hablando de oferta, pero también a nivel demanda, que la generación de los millennials están ahora mucho más interesados por todo lo que toca lo que llamamos el healthy, que son todos estos productos base, entre... La gente quiere comer mejor, más sano, esto seguro. La gente ya se preocupa de comer más sano. Antes eran, no sé, un caldereta con chorizo y cosas así. Ahora la gente, si va, como viene más, pues entonces quiere buscar una comida que no le engorde, que sea más sana. Y que, no sé, y ahora también lo meten en la cabeza mucho, en la televisión, en todos, que tienes que comer macrobiótico y el otro, ¿cómo se llama?
Healthy. No sé, esto, no sé cómo se llama. Bueno, sí, yo pienso igual. Lo que pasa que la tendencia es comer más sano. Yo creo que la tendencia gastronómica en este país, hemos vivido durante muchos años una tendencia muy importante que es esta tendencia de cocina creativa, boliniana, dilo como quieras y tal. Ahora ha bajado bastante, es normal, pues siempre son tendencias, se mantienen, o sea, se tienen que mantener y hay como una necesidad de una vuelta al producto, una vuelta a la cocina, no te diré tradicional, porque sí que es cocina tradicional, pero sí que la vuelta a lo que es una cocina más casera, poche Sí, tradicional con y menos. tal, y sobre todo de producto, ¿no? Pero ya te digo, son tendencias, y yo creo que esta tendencia ahora, esto que te digo yo, con esto que hacéis vosotros, que es el healthy y todas estas cosas, sí que es la tendencia de comer sano, de mantenerse en forma, porque ahora la imagen de estar delgado, de estar en tu peso, de ser guapo y tal, es lo que se lleva. Pero, Por desgracia, pero yo bueno. como de todo bueno, lo peor es comer desayunos de estos de donuts y No, cosas de sí, estas, ¿no? yo no Por puedo esto, con eso. entonces también Ya. no ser sano, pero... Sí. No, yo creo que ahora... A ver, nosotros también hemos tenido la suerte que Fran Adrià nos ayudó mucho, que Sí. los Roca nos han ayudado mucho y creo que mundialmente somos la cocina catalana está muy considerada, pero con mucho mérito. Pero al principio yo también me he dado cuenta que cuando la gente, la prensa y cosas de estas, cuando hablaban de Fran Adrià se burlaban. O sea, cuando una persona estaba investigando, que yo me acuerdo de que Fernán me dio una cucharada que era mar, como estaba yo, si me conozco, en aquel momento todavía estaba vivo. Me fui al mar, bajé al mar, subí con agua de mar y dije, ahora probamos agua de mar de verdad, porque me había ido, porque soy así, a subir una copa de mar y la de Fran Adrià. Y claro, la de Fran Adrià era buenísima y la del mar incomible. Entonces, él le consiguió que te recordara el mar, pero con unos sabores maravillosos. Entonces, quiero decir, y los Roca también pasan lo mismo. Y esto, pero entonces, hay prensa que se burla de que es poca cantidad, porque claro, no te puedes comer 4 cucharadas de mar, es una. Entonces, la gente se burlaba un poco de esta alta cocina. Y ahora esto ha hecho que bajemos un poco esto y estemos un entremedio. Creo que ahora estamos bien. No, yo creo que estamos bien. Yo creo que esa tendencia que hubo tan fuerte, por suerte, se ha rebajado un poco, pero por normal, porque han pasado 20 o 25 años. Han pasado 25 años y eso es normal. Pero se mantiene viva no, o sea, nos mantiene vivos a la gastronomía de Barcelona y de Cataluña a nivel mundial de una manera brutal. Pero brutal, y hay que agradecer a todos los que han sido punta de lanza en ese sentido, como dices tú, Ferran, o Roca, o Mugaritz, es igual, todos, no hace falta que sea porque cuando Barcelona. hablamos de... Y tú, y Nandu, y todos estos, porque... Bueno, nosotros venimos después. Bueno, pues Nosotros venimos después, pero también ha sido que hemos conseguido no bajar la categoría. Sí. Yo creo que, por ejemplo, en Madrid hubo un momento que habían unos 2 o 3 restaurantes que eran muy buenos y luego se han cerrado y no hay una cosa... Ahora vuelve siempre, Con ahora vuelve un poco Madrid, pero sí que es verdad que la tendencia somos más ricos ahora, hay muchas más tipologías de restaurantes de oferta, digamos, gastronómica a todos los niveles, y mantenemos la cocina creativa, la cocina tradicional, la popular, la mediterránea, la healthy, Sí. bueno, hay mucha más riqueza. Mucha más riqueza. Yo creo que en Barcelona hay muchísimos restaurantes, mucha oferta gastronómica ahora. Dicen muchos que demasiada. Bueno, yo creo que la oferta y la demanda lo pone todo en su sitio. Lo malo porque es hay cuando se muchos- repiten. A mí lo que no me gusta es esto, cuando hay un restaurante que les funciona y hacen 7, 8 iguales. Esto no es... Pues eso. Esto lo podemos discutir. es ¿eh? negocio. Pues con esto yo creo que tenemos que ir terminando. Vale. Yo creo que en vuestra conversación hay, el que ha escuchado atentamente, muchísimas perlas que son fruto de la experiencia, y yo para terminar, voy a capturar una de ellas que para mí es una muestra del espíritu emprendedor que tenéis, eso que habéis dicho, de que no hay fracasos, sino hay experiencias,
y que es la ilusión la que te hace, ¿no?, seguir emprendiendo y poner en marcha nuevos proyectos. Exacto, Yo exacto. creo que es una buena Muy bien. conclusión. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a vosotros.